Hola chavos, en esta ocasión seguimos hablando de estadística no paramétrica y en particular de la prueba U de Mann-Whitney. ¿Cuándo se aplica esta prueba? La prueba U de Mann-Whitney sirve para probar hipótesis acerca de dos medias o medianas de dos muestras independientes, es decir, un par de muestras que no tienen el mismo número de datos cada una. ¿Cómo se aplica más bien esta prueba o cuáles son los pasos? Entonces, lo primero es ordenar los valores de las muestras en orden creciente o ascendente desde 1 a n1 más n2, donde n1 es el tamaño de la muestra 1 y n2 el tamaño de la muestra 2, conservando cada valor dentro de su propia muestra y asignando rangos del mismo modo en que se asignaban en la prueba de Wilcoxon. Después, la suma de los rangos de la muestra 1 se llama R1 y la suma de los rangos de la muestra 2 la denotamos como R2. Después, emplear solamente una, de las siguientes fórmulas, ya sea que U1 la calculemos como N1 por N2 más N1 por N1 más 1 entre 2 menos R1, o calculemos U2 con la fórmula que aparece allá. Cualquiera de esas dos, solo elegimos uno. Una vez hecho esto, en el paso 4 definimos U mayúscula como U1 o U2, si calculaste U2, para obtener el valor U mayúscula prima, no es derivada, es solamente otro valor numérico, como N1 por N2 menos U1. Y como quinto paso, pues de los dos valores anteriores del paso 4, elegimos el mínimo entre U y U' y comparamos con los valores críticos de la tabla para los tamaños de muestra N1 y N2 con la significancia elegida en el problema. Y finalmente, si el valor calculado es menor al valor crítico de las tablas, pues se rechaza la hipótesis nula. Vamos con un ejemplo para ilustrar estos pasos. Aquí puedes poner pausa y tomar nota para tener de referencia más adelante. El ejemplo dice lo siguiente. Se mide el peso del polvo en miligramos en el gasto de gas de dos sistemas de tuberías diferentes. Los valores que se obtienen son los que se muestran en la tabla. Para la tubería A y para la tubería B tenemos unos tamaños de muestra diferentes. Probar la hipótesis de que las poblaciones correspondientes son iguales al 5% de significancia. Entonces, pues el primer paso es la solución de las soluciones que nos piden probar o que debemos plantear como hipótesis. La nula sería que ambas poblaciones tienen la misma mediana contra la alternativa de que las poblaciones tienen medianas diferentes, es decir, que las poblaciones son iguales contrastado con que sean diferentes. Aquí podemos elegir muestra 1 o la muestra 2 como A o como B, realmente no hay mayor problema. Entonces vamos ahora a ordenar, sacar los rangos y calcular las U's de la siguiente manera. Tenemos ahí las dos muestras y vamos a considerar todos los datos juntos para el momento de ordenar. Es decir, de todos los datos buscamos el más pequeño y ese le corresponde el orden 1, que en este caso el más pequeño es el 20. Seguimos viendo todos los datos a la vez y el siguiente más grande, aunque esté en la otra muestra, a ese lo vamos a denotar como el dato 2 o ordenado como el segundo dato. Buscamos el siguiente en ambas muestras. Una vez que lo ubiquemos, ese es el dato número 3. Y así seguimos. El dato 4, por ejemplo, sería el 35. El dato 5 sería el 37. Ya nos cambiamos de muestra y así continuamos hasta tener todos los datos ordenados de menor a mayor. Y ahí tenemos todos los datos ordenados. Para los rangos, recuerda que el rango va a ser igual al orden si el dato no está repetido. Por ejemplo, aquí el 20, solo tenemos un 20, entonces el rango que le corresponde al 20 es el mismo que el orden, que sería 1. Similarmente para el 2. El dato número 2, que es el 21, como es único, pues le corresponde el rango número 2. Si hubiese datos repetidos, por ejemplo, si hubiese dos 21, 21 y 21, entonces el rango que le corresponde es el promedio de sus órdenes. Pero bueno, aquí no pasa esto y los rangos son precisamente los mismos que los órdenes. Y ahí tenemos completos los rangos. Una vez que tenemos esto, pues identificamos los elementos para calcular U mayúscula, que son N1, que es el número de datos en la muestra 1, que son 6. R1, que es la suma de los rangos en la muestra 1, que sería sumar estos números que aparecen en la columna de rangos, nos da 39. N2, el número de datos en la muestra 2. Y R2, la suma de los rangos en la muestra 2, que nos da 97.
Una vez que tenemos estos datos, pues nos lanzamos al calcular U1 o U2, la que tú quieras. En el caso de U1, pues es N1 por N2 más N1 por N1 más 1 entre 2 menos R1. Sustituye los datos. N1 vale 6, N2 vale 10, N1 vale 6, N1 más 1 sería 7, entre 2 menos R1 que es 39. Calculas U1 y entonces en este caso te queda 42. No es necesario calcular U2, podemos seguir adelante con este valor calculado. Una vez que tenemos U1, definimos su mayúscula como U1 y sería 42, que nos sirve para calcular ahora U', que es N1 por N2 menos 2. N1 era 6, N2 es 10, y entonces U' sería 60 menos 42, que nos da 18. Y entonces el mínimo entre U y U' sería 18. Aquí, pues lo que puedes hacer, o lo que te invito a hacer, es que hagas estas mismas cuentas, pero ahora con U2. Usar la fórmula de U2, calcular U mayúscula, calcular U', y vas a ver que volvemos a llegar al 18. Ahora, para sacar el valor crítico, pues hay que considerar que la significancia es del 5%, N1 vale 6, N2 vale 10, y estamos haciendo una prueba bilateral, porque nuestra hipótesis alternativa está planteada como la diferencia entre las medianas. Si es una prueba bilateral, en cada cola, en la izquierda y en la derecha, tenemos un 2.5% de probabilidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta según la tabla que estés utilizando. La tabla que estamos utilizando en este momento nos da la probabilidad en una cola, y como estamos haciendo una prueba bilateral, la probabilidad en una cola es la mitad de esto, alfa sobre 2, es decir, 0.025. Y esa tabla nos dice o nos menciona el valor N1 en la primera columna y el valor N2 en la segunda fila o en la primera fila de valores. Algunos no aparecen porque, por ejemplo, si uno es 10 y 5, pues es igual que estén 5 y 10. Y pues es independiente de qué es lo que estemos buscando. En nuestro caso, pues lo que estamos buscando es N1 igual a 6 y N2 igual a 10, que estrictamente tiene un puntito como estos, es decir, es simétrico. Entonces lo que tienes que buscar es N1 10 con N2 6. Te repito, esta tabla es simétrica. Si uno no te aparece, pues buscas el otro, intercambiando N1 y N2, y el valor es el mismo. En este caso, el valor crítico es 11. Comparamos nuestro valor crítico y como el valor mínimo es mayor que el crítico, pues no vamos a rechazar H0. Para un rechazo de H0, el mínimo entre U y U' debió haber sido menor que el valor crítico. Entonces, no hay evidencia suficiente para concluir que las medias son significativamente diferentes. Y ahí tendremos un ejemplo del uso de la prueba U de Mann-Whitney para estadística no paramétrica. Nos vemos en otra sesión.